Señor, esta oración no es una repetición, Señor. No son Aves Marías, no son como los que oran. Bueno, ¿me oyen? ¿Quién vive? Come on. It's on now. Live and in color. Gloria a Dios. Hello, can you hear me? Hey, hello, can you hear me? Todos los que están en Facebook y en YouTube. Repent. Arrepiéntanse. Y no se los digo para condenarlos, lo digo porque ya viene Cristo. Y si Dios dijo, Él dijo escrito en su palabra, yo vengo por una iglesia sin mancha y sin arruga. Aleluya. Dijo que así como Moisés levantó la serpiente, así mismo el Hijo del Hombre será levantado. Que en aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque una mirada de fe, aleluya. Isaías capítulo 50. Let's go to Isaiah chapter 50. Isaías capítulo 50. Asher, sit down and be quiet. ¿Lo tenemos? Isaías 50. Dame un thumbs up, ponle ahí like si me puedes oír. Ponle ahí. ¿Me oyes? Ahí está. ¡Vámonos! Ponle pilas pues. ¿Qué dice el verso 1? Thus saith the Lord. Oh, nomás dice el hermano Manuel, el pastor Juan. Así dijo Jehová. ¿Qué es la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo lo repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he venido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Son palabras fuertes, ¿verdad?
Te lo voy a leer en inglés. Where is thy bill of your mother's divorcement? Whom have I put away? Or which of my creditors is it to whom I have sold you? Behold, for your iniquities, oh hallelujah, have ye sold yourselves, and for your transgressions is your mother put away. Por vuestras maldades, por vuestras iniquidades, se tuvo que manifestar el Hijo de Dios. Mira lo que dice el versículo 2. Por cuando vine, no hallé a nadie, y cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? Hay muchos que dicen, mientras que tengas aire, otro día, Dios está allí para redimir. Y lo creo, amén. Pero, ahí viene el pero. Es reconocer, es entender de dónde vino esa reconciliación. Porque no fue por nuestras propias fuerzas, la gracia se fue dada gratuitamente. Salvación se fue dada, que en aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue por el pecado de vuestros parientes. Nadie te llevó, lo que fuimos nacidos y criados en el pecado, amén. Pero habitar en él, especialmente los que estamos en la iglesia, es necesario, la palabra de Dios, le estaba contando a mi hija, es necesario nacer de nuevo, es un mandato de Dios, es necesario, ¿por qué? Porque estamos en un cuerpo pecaminoso, estamos en un mundo pecaminoso, y permanecer en ese cuerpo pecaminoso, en este mundo pecaminoso, es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Nos dice en el verso 2, porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. Jesús dijo, yo vine a los míos y los míos no me recibieron, me rechazaron. ¿Qué vino? ¿El Hijo del Hombre? ¿Qué buscas? ¿Una raíz que está en el viento? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando, Caín? ¿Qué estás buscando, hijo pródigo? ¿Qué estás buscando? Dice el Señor. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Porque ¿qué hace el pecado? Te ciega. No puedes ver, no puedes entender. Todos están sin razonamiento. Romanos capítulo 3 estaba enseñándonos que no hay nadie, no hay ninguno justo. No hay nadie que sirva a Dios, no hay nadie que sea bueno, pero Dios. Porque habitar en la carne o permanecer en la carne, vivir a los deseos de la carne. Cuando Dios llama, uno se esconde. ¿Y dónde empezó eso? En el jardín de Edén. Cuando comió del fruto Adán, ¿qué pasó? No dijo Dios, Adán, ven. No. Hubo perturbación de espíritu. Te dije que no comieras del árbol de la vida y del entendimiento de la vida y muerte. Cuando comió, se abrieron sus ojos a los deseos que no era de nosotros conocer. Porque ya estábamos habitando en el Espíritu con Dios. Se nos dio todo lo que necesitábamos. Pero Adán cuando comió, se cegó la relación. Hubo como un manto. Por eso, ¿qué fue lo primero que preguntó? Adán, ¿dónde estás?
Aquí es la segunda parte. ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? ¿No hay en Dios poder para librar? ¿No puede Dios sustentarte? ¿No puede Dios mantenerte? ¿Que no la fe es la sustancia? La fe es la sustancia de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No sé qué va a traer mañana, no sé qué va a traer la siguiente hora, pero una cosa sí sé, que Dios es lo que está escrito. Dios es poder. Él tiene todo el poder para librarme de la siguiente tentación. Dice, no hay en mí poder para librar. He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desiertos, sus peces se pudren por falta de agua y se mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. ¿Cuál es la evidencia? Este es un tema que muchos hay controversia, ¿verdad? Dicen que la evidencia del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas, ¿verdad? Empiezan a hablar un cierto lenguaje. Y en parte es cierto porque no a todos se los da. Yo creo en hablar en lenguas, porque está escrito. Pero ¿cuál es la mayor lengua? La lengua dijo que cuando recibimos y somos bautizados, hablarán en nuevas lenguas. Y dijo, imponerán las manos a los enfermos y se sanarán. Cuando uno estaba en el mundo y perdido, cuando uno se agüitaba, estaba en una circunstancia, ¿quién te sacaba? En parte era Dios, pero eras tú. Hombre, échale ganas, no te agüites, vamos a darle. Estás hablando palabras y esforzándote tú mismo, con tu propia fuerza, sin reconocer al Dios Todopoderoso. En parte decía, Diosito, échame ganas aquí. Diosito, dame ganas para echarle aquí, ¿verdad? No lo veías como algo para apoyarte y no para sustentarte. Eso es la mente carnal que no puede agradar a Dios. La evidencia del Espíritu Santo es poder y fe en la palabra. Okay. La fe es la certeza de lo que se espera. Pero en la fe se tiene que tener ¿qué? Confianza. Fíate de Jehová y confía en Él. Confía en Dios. Confiar en Dios es tener fe en Dios, no nomás para las cosas naturales. Las cosas naturales se van a un carro, se pasa, la vida tiene la vida, pero para poder sustentarse, para no fastidiarse, para no estar haciendo las cosas que este mundo hace, para dejarnos guiar por los afanes de este mundo. Por eso dijo, es necesario nacer de nuevo. Por eso dijo, el Hijo de Dios se manifestó para quitar el pecado y librar a su pueblo de sus pecados. Para eso se manifestó, para establecer la fundación, para que cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti, tú hables en otra lengua que no hablabas antes. Antes tú hablabas hijo de pa' allá, y que quítate pa' allá, y no hombre, dame más horas, y que vámonos a trabajar, y que ponte. Alguien te respondía, y tú eras tu propio Dios, tú eras tu propia ley, tú eras tu propio mandamiento, y tú le ponías al Vicente Fernández y le subías el volumen, y yo sigo siendo el rey. Yo soy mi propio Dios. No, hombre, no te agüites, hombre. ¿De qué te pones? Échate una cervecita y vamos a ponerle, hombre. Esa era la ley del hombre.
Por eso se tuvo que manifestar el Hijo de Dios. Para que ahora la lengua que tú hablas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, yo en esta área estoy débil. Tú eres mi fortaleza. Aunque ande en valle de muerte, no temeré alguno. Tu palabra dice que el que es nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él y no puede pecar. Eso es hablar, porque ¿qué hacemos muchos de nosotros? Hablamos demasiado. ¿Y qué debemos de estar hablando? Hay poder, poder, sin igual poder. Hablar vida. ¿Hablar qué? La palabra. Hablar lo que está escrito. Mira ¿dónde estamos? Aquí en el verso 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Por eso es necesario nacer de nuevo. Take them back there. Asher. Dice la palabra, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. ¿Cómo tú vas a decirle a la gente? Diciendo esto, el pastor nos está diciendo, al menos que sean los convertidos. Le puedes decir palabras de ánimo, ¿cómo se llama? Teología, puedes decirle cosas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Palabras de psicología, le puedes ir con los psicólogos a hablar y los psiquiatras. Pero vas a tener que seguir yendo porque en eso va a ser tu dependencia. El Señor está diciendo aquí, Jehová el Señor me dio lengua de qué? Sabios. El poder nacer de nuevo. Hermano Manuel, ¿cómo venciste? ¿Cómo venciste? ¿Cómo vences? ¿Cómo? Aquí. No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Escrito está que solo a Dios servirás. Cuando te miras en el espejo y te miras, y ahí estás diciendo, no hombre, sigo siendo el mismo, nunca voy a cambiar. No. Como el hombre piensa, así es. Dios, no es lo que entra al cuerpo que lo defrauda y lo contamina. Pero la palabra dice que lo que sale de aquí, lo que va a salir de aquí es victoria. Lo que va a salir de aquí es palabra de vida, es palabra que Dios me ha dado. Por eso es necesario nacer de nuevo, que nos limpiemos de toda contaminación de espíritu y del alma en el temor a Jehová. Que yo guardaré, dijo David, yo guardaré tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti, Señor. Esa es una nueva lengua. Eso es nacer de nuevo. Eso es ser convertido. Eso es saber y caminar en humildad. Si mi pueblo que es invocado por mi nombre se humillare y orare y buscare mi rostro. No nomás es orar, porque hay mucha gente, mucho cristiano que ora día y noche, orando y orando. Señor, te pido por mis niños. Señor, te pido por esto. Señor, te pido por aquello. Yo dije, Señor, esto. Y no, se te olvidó buscar. Orar, el que orare y buscare mi rostro. Señor, enséñame a mí cómo hacer como tú. Dame, aquí está mi rostro, me voy a quitar la máscara, Señor. Aquí estoy delante de ti, Señor. Me voy a quitar el maquillaje del mundo, Señor. Me voy a quitar el maquillaje de aparentar a la gente. Señor, obra en mí una nueva criatura. Obra en mí un nuevo corazón. Obra en mí un nuevo espíritu. Obra en mí, Señor. Porque yo quiero que mi familia se salve. Yo quiero que Cotula se salve. Yo quiero que San Antonio se salve. Yo quiero que vean tu gloria en mí. Conviérteme a mí, Señor. Obra en mí.
Pero queremos hacerlo al revés, que esa gente se salve y luego yo me salvo. No tentarás a Jehová tu Dios. Quítate la máscara, quítate el maquillaje. Deja de aparentar a la gente y dile, Señor, deja de darle la espalda al Señor y dale el rostro a Dios. Dile, Señor, aquí estoy. Matrimonios se están fallando. El amor se está enfriando. Aman a todo menos lo que Dios te da vida. Mira, estaba teniendo una conversación en mi mente. Se está acercando en Salmos capítulo 4 que aman el afán, aman las comodidades. Y el enemigo sabe que la iglesia, no nomás aquí, pero la iglesia universalmente, ama la comodidad. Va a venir y viene el día donde no vamos a poder comprar, vender, no vamos a poder hacer nada si no recibimos la marca en nuestra mano derecha y en nuestra frente. Por eso dijo el Señor, es necesario nacer de nuevo. Que aunque madre y padre te desamparen, dijo el Señor, yo nunca te dejaré. Es para entender, porque dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, y lo dice muy claro, que si nosotros creyéramos en nuestro corazón y confesares con tu boca, serás salvo. Punto. Es creer. Creer es recibir. El enemigo va a engañar a muchos porque van a creer en sus comodidades que en el Dios que te dio las comodidades. Y por eso se está disfrazando como un ángel de luz. Por eso nos dice y nos regresamos a la característica del diablo, a la característica donde Dios estaba confrontando a los fariseos que se decían conocer y tenían los estatutos de Dios. Los confrontó y les dijo, ustedes no tienen parte en mí porque mi palabra no está en ustedes. Nosotros le servimos a Dios. Si vieran ustedes servido a Dios, se vieran glorificado en mi día como Abraham se gozó cuando vio mi día. Y dijo muy claro en ese momento, tú sirves a tu padre el diablo. Porque estamos demasiado cómodos con nuestra rutina. Trabajo, voy a la iglesia y no le hago nada a nadie. No testificas. Estás agua estancada. Mira lo que dice aquí en el verso 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar al cansado. Cansado del camino, sediento de ti. Aunque nosotros estemos caminando en este desierto, tenemos vida y vida eterna. Tenemos poder en aquel que nos salvó y nos redimió. ¿Acaso la mano de Dios está tan corta que no puede redimir? Y sola es así de fácil. Yo creo, recibo y sigo. Caminar, aprender. Recibe la exhortación. Mira, sigue diciendo aquí en el verso 5. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. I gotta read that very slow. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás.
Y Jesús dijo, aquel que pone la mano al granero y mira hacia atrás, ¿qué dice? No es digno. Aquí dice la palabra, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Tal granero, estoy cansado, Señor. Estoy agitado, pero viene me abrió la palabra, me abrió el oído. Estoy obrando, estoy en la obra, poniendo la mano a la obra y su palabra me viene y me fortalece. No temas, no desmayes. Yo, Jehová tu Dios, se te doblarán las rodillas. Pero dice el Señor, no temas, fortalécete, yo estoy contigo, no temas y no desmayes, ahí estás, échale ganas. Pero tomo 3 pasos hacia el frente y es como si tomo 5 de regreso. Sigue adelante, sigue peleando, que la fe produce paciencia. Pero no mires hacia atrás, porque si regresas a lo que tú eras, te garantizo que no vas a poder volver. Te lo garantizo. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como pedernal, y sé que no seré avergonzado. Si no lo puedes oír, este fue el Hijo de Dios que se manifestó. Se manifestó para que fuéramos salvos. Se manifestó. Fue otorgado. Su mano no está corta para redimir. Su mano está dispuesta para salvar. Por eso dice, arrepentíos. Quiero que entiendas y veas en Mateo 27. Vámonos a Mateo 27. (27 y 18). Espérenme. Quiero leer una escritura en Juan capítulo 2 y versículo 25. Mira, te lo voy a leer. Dice San Juan capítulo 2 versículo 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Nadie le tiene que decir. Thank you, Jesus. It takes a whole village to raise a family. Thank you, Pastor. Dice, Dios no quiere tu llanto, Él quiere tu cambio. Él no quiere tus quejas, Él quiere tu corazón. ¿Para qué le recuerdas de las cosas que estás haciendo cuando Él ya lo conoce? Levántate y toma tu cruz. Versículo 18, capítulo 27 de Mateo.
porque sabía que por envidia le habían entregado. La historia de José se está cumpliendo en Jesús. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Los principales sacerdotes. La palabra nos enseña muy claro, hermana Mary, to try every spirit, to see if it's of God. Dice la palabra de Dios que no todo aquel que me diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. No todo edificio tiene a Dios. Y no todo pastor y predicador es mandado por Dios. Si tu pastor o tu ministerio donde te estás congregando no confrontan tu pecado, es tiempo de irse. Porque solamente tienes una oportunidad y una alma. Y es de ti de guardar esa alma. Porque el Señor te va a decir en ese tiempo de juicio: ¿por qué no te oíste cuando oíste esa palabra? Cuando yo abrí tu oído para que oyeras mi palabra. Cuando yo mandé a mi hijo para que lo recibieras. No hay excusa. Tiempos se están acabando. Estamos en los principios de dolores. Se está preparando lo que se ha estado predicando por año, tras semana, tras día. Y hay muchos, y va a haber muchos, que van a querer justificarse. Señor, yo no sabía. Dice aquí: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud. Y va a ser la iglesia lo principal que va a hacer caer, y está haciendo caer a muchos creyentes genuinos que aman a Dios, pero no le temen. Leen las escrituras y las tuercen para justificarse. Se ponen la máscara y el maquillaje a justificarse. Se dejan persuadir, le dicen mira, y empiezan, ¿cómo hace una mujer o cómo prepara una mujer? Aquí y ha visto casos, no sé si aquí en Cotula, pero ha visto casos en el mundo, donde la madre empieza a vestir a la hija. Mira, tú ya estás de edad, y le empieza a enseñar cómo vestirse, cómo prepararse para engañar. Y eso es lo que hace la iglesia. Ay, no te preocupes, hermano. Y ahí empieza a preparar la máscara y el maquillaje. No te preocupes, hermano, por cuanto todos pecamos. Todos, hermanos, caemos y todos. Toma. Ay, sí, ¿verdad? Todos caemos. Ya te ponen la mascarota, dándole la espalda a Dios en vez del rostro. La palabra lo dice, que el que peca es el diablo. El que comete pecado es el diablo. Se manifestó el Hijo de Dios en Mateo capítulo 1, versículo 21. Se manifestó el Hijo de Dios para salvar a su pueblo de sus pecados. Cantamos las canciones libre.
yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, y ahí estás, corre, corre. Con la mascarota. Arrepentidos es un cambio de corazón. Un intercambio. Mira de dónde pasó el intercambio. Y respondiendo el gobernador, les dijo, ¿a cuál de los dos quieres que os suelte? Y ellos dijeron, danos a Jesús, el justo. Danos a Jesús, el que me dio pan cuando yo no tenía nada. El que me dio vida y me dio esperanza cuando yo me sentía angustiado. Eso no fue lo que dijeron. ¿O qué dijeron? Danos a Barrabás. Porque aquel se ha proclamado hacer algo que no está bien delante de Dios. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, amén, Él es el Cristo. ¿Le dijeron qué? Que sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo que sea crucificado. ¿Quién está listo para morir para Cristo? Todos podemos decir ahorita en un ánimo, amén, no, yo estoy listo para morir para Cristo. Pero si no has muerto para el pecado, ¿cómo vas a morir tú cuando vengan y te digan lo mismo? Entonces dice, vamos a ser arrebatados antes del día de la tribulación. Diciendo la palabra de Jesús nos dijo muy claro, después de la tribulación. El que aguante hasta el fin, ese será salvo. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo allá de ustedes. ¿Y qué dice en el Salmo 50? Por sus iniquidades, esta carta de divorcio y sus maldades van a ser pagadas a usted. Y todos dicen, pues, fueron los judíos, los sacerdotes. No. Por cuanto todos pecaron. Él pagó el pecado por todos. Y por Él tenemos vida, por Él hay camino y en Él hay vida. Mira, dice aquí, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía el alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo hasta allá de vosotros. Y así hay muchos ministerios y pastores. No, yo le dije, Señor. Yo le dije a ellos y no quisieron. No me quisieron oír. No, yo les dije. Cuando uno necesita, cuando está en necesidad, nomás va a tocar una vez. Dice la palabra, si tú tocares, se te abrirá. Si tú pides, se te da. Yo no voy a venir, mira, mis criaturas vienen de cada de 2 a 3 horas. Can I have a snack? Can I have a snack? Yo les digo, al rato, ok. 20 minutos después, can I have a snack? Insisten porque quieren algo. O nomás le vamos a decir, Señor, yo le dije. O que no le vamos a insistir. Señor, por favor, Señor, se está muriendo Jotula, Padre. Señor, por favor. Insistiendo por nuestros queridos. Yo les digo, no hacen caso, no, es confrontarlos.
Que te crucifiquen y te digan, nadie puede ser perfecto, nadie puede vivir de esa manera. Yo puedo hacer lo que yo quiera, pero la palabra lo dice, que si tú vives en esa manera te vas a morir, te vas a pudrir. Ven a Cristo. Pero para que nosotros podamos entregar ese tipo de mensaje, ese tipo de vida, nosotros debemos de morir al pecado. Nosotros debemos de ser convertidos. Nosotros debemos de recibir esta palabra. Que tú recibas este mensaje en tu corazón. Señor, activa algo en mí, Señor, para decirle a mi vecino, para decirle a mi compañero, para decirle al pueblo de Dios que se está pereciendo y muriendo en su pecado. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa es soberbia, ese es orgullo. Que cuando alguien se aferra, hasta la muerte se aferran. Porque no quieren ser que avergonzados del mensaje que se ha predicado todo el momento y no lo están viviendo. Bienaventurado aquel que no se avergüenza de mí. Dice aquí, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Lo podemos leer así muy rápido, ¿verdad? Y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Por el placer a la gente, Jesús está siendo azotado por los sacerdotes y los que están aquí en el púlpito. Jeremías dijo, ustedes, pastores, ustedes, falsos profetas, ustedes están engañando al pueblo y a la gente. Not here. I'm sorry. Aquí no. Aquí se va a predicar el mismo mensaje. El que peca es el diablo. El que es nacido de Dios no peca porque su simiente permanece en él y no puede pecar. Sed pues perfecto como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Sed santo como Él es santo. Moisés, dile a mi pueblo que sean santos como yo. Jehová, el Dios de ellos, es santo. ¿Por qué? ¿Qué significa santo? Diferente. ¿Por qué Jesús es diferente? ¿Por qué el Dios de la Biblia es diferente? Porque hay muchos dioses. Hay muchos dioses, pero no todos son como Él. Él es el creador, Él es la palabra, Él es el verbo y en Él es la sustancia. Él es el creador y es digno de nuestra adoración. Algo más y alguien más, eso es pecado. Porque hay solamente un mediador entre Dios el Todopoderoso y el hombre que está en la tierra. Es Jesucristo, el hombre que fue azotado por tus pecados. Pero todos fue, ay sí, bendito Dios. Y así hay mucha gente. Oh, yo sé que Él murió por mis pecados y ya murió por mis pecados y yo creo en Él. Y así como lo leí, y Jesús fue azotado y dice, y le entregaron para ser crucificado. Así lo ven, así lo leen, así lo viven. No entendiendo que Él fue azotado para muerte. Uno no aguanta. Le acaban de hacer cirugía a mi esposa en el cuello. Y mi esposa, moviendo el cuello, le tiene que poner el collar aquí para que no se mueva. Este hombre lo azotaron. Bendito Dios. Le agarraron, ¿cómo se llama? Un cordón de clavos. Y los clavos no son los clavitos que usamos en la, ¿cómo se llama? En la construcción. Es como un pedazo de, ¿cómo se llama? De steel.
Y lo tenían así, así como está mi mano. Así. Y no nomás fue un azote. 39. Lo clavaban y lo jalaban. Continuaremos en el pecado. ¿Qué diremos? ¿Qué diremos? ¿Perseveremos en el pecado? Cuando perseveremos en el pecado, que la gracia de Dios abunde. Cuando la gracia de Dios fue derramada por el Hijo, se le clavaron esos clavos en su espalda y todo su cuerpo. Fue azotado, fue otorgado. Él recibió tu maldición para que tú vivieras. ¿Qué diremos? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a vivir? ¿Continuaremos así viviendo nuestra vida como si Él no fue, como Él si no lo vivió, como si Él no lo sufrió? ¿Qué diremos? ¿Vamos a dudar en ese gran regalo? Allí mismo se vio el poder de Dios, porque no fue por el hombre que Jesús sobrevivió esos azotes. Fue por el Espíritu. Y no es por la carne y no es por el hombre que nosotros podemos vivir esta vida. Es por Dios. Porque Dios es bueno. Él hace llover. Él bendice al justo tanto como al injusto. ¿Qué diremos? Dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y mira lo que pasó aquí. Dice, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Le quitaron toda la ropa, desnudo, azotado, todo estaba, su sangre se estaba derramando. ¿Y qué culpa tuvo él? ¿Qué culpa? Más la del pecado del principio por el Adán, por Adán entró el pecado, pero por Jesucristo se ha pagado. Él pagó él dijo, paid, se pagó, ya está pagado, ya está crucificado. ¿Qué diremos? ¿Perseveremos otra vez en el pecado? Dice aquí en el versículo 28, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, y hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Dice la palabra de Dios, dejando las cosas elementarias, como el crucifijo el sacrificio del Hijo de Dios. Vámonos a la perfección. ¿Quién ha resucitado y quién ha resucitado en ti? ¿Qué diremos? Vuelvo a decir. ¿Qué diremos después de que agarró una corona de espinas, la tejieron y se la pusieron sobre su cabeza? Tienen gran significado esas cosas. Esa corona de espinas tiene gran significado. Esos, maldito sea el hombre que se ha crucificado en un árbol. Eso tiene gran significado. Pero si no ha
entrado en tu corazón, si no lo has recibido, ¿de qué chiste tiene que Jesús haya crucificado y haya muerto? Si no ha resucitado en ti. Si no estás viviendo lo que Él, cuando fue resucitado en el cuerpo espiritual, cumpliendo toda la ley, todos los profetas, todo lo de Moisés, su mano sigue extendida. Él tuvo que cumplir todo esto para que tú vivieras, para que caminaras en fe, para que ya digas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida que vivo en la carne la vivo en la fe. En la fe del Hijo de Dios, en el poder del Hijo de Dios. Eso para que nosotros digamos que cuando estemos débiles, diga fuerte soy, porque ya muerto al pecado. Vámonos a Romanos capítulo 6. Quiero compartir algo contigo rápidamente y con esto termino en Romanos capítulo 6. Nomás quiero sembrar una pequeña palabra en tu corazón. Romanos capítulo 6, versículo 4. Cuando lo tengamos, digamos amén. 6 y 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo nomás significa, ay, como los niños de allá de Houston dicen, ay, mira, se están mojando allá con el agua. Y no lo decimos para condenar a nadie, ¿ok? Pero el bautismo, dice aquí la palabra, porque somos sepultados juntamente con Él. Para muerte, ¿para qué? Para muerte, para morir. Para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? Andemos en vida nueva. Así para que la palabra que tú hablas, el poder, todos dicen, ¿cuál es la evidencia del poder del Espíritu Santo? Empiezas a hablar en una lengua, pero no hay cambio, no hay conversión. No hay deseo a ser santo, no hay deseo a cumplir la palabra. Qué chiste que tengas que tú hables en lenguas y no tengas el poder de apartarte del pecado. De aquel Jesús que fue azotado por ti. De aquel Jesús que fue otorgado por tus pecados. Qué chiste tiene que tú hables en lenguas y sigas en el pecado. Dice aquí, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué dice allí? Porque si fuimos plantados juntamente. If we are what? Buried. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aquellos que recibieron el bautismo y han sido bautizados, esforzados. Pastor nos dijo en Isaías 55, buscarlo mientras que Él puede ser hallado. La vida es como un columpio, un día arriba y otro día abajo. Empiezas el día malo y lo puedes terminar bien. No es como empiezas, es como terminas. Que seamos plantados con Él. Pero mira lo que quiero aquí decirte en esta palabra de aquí en el verso 6. Mira en la segunda parte del verso 5 que dice,
así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, allí, son dos palabras, sabiendo esto. Sabiendo, knowing this, knowing, sabiendo, sabiduría, wisdom, knowledge, sabiendo, recordando de dónde Dios nos sacó, remembering where the Lord brought us from, where He's leading us to. Waiting for His coming, esperando por su venida, preparados, being ready, staying ready, remaining holy, sanctified, sabiendo esto, knowing this, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Así como Él fue crucificado, allí están tus pecados y allí se deben de quedar. Dice allí, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, sabiendo que esa maldad ya no tiene poder sobre mí. El poder del Espíritu Santo, la evidencia del Espíritu Santo es el saber que Dios me ha resucitado en el poder de su gloria. Ese es el poder del Espíritu Santo. Esa es la lengua que me ha dado. Del poder, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Hay vida, hay poder de vida y muerte en la lengua. Cuando hablamos sabiendo que no hay arma forjada que prospere contra mí. Cuando hablando sabiendo que Dios es todopoderoso. Es el saber, mi hermano. Es recordándonos día con día que las tormentas, que los afanes del día con día, de la rutina de los días con días, no nos aparten de Dios. Es recordándonos, sabiendo, ¿sabes qué? Yo sé que está difícil este día, pero yo sé que Dios es todopoderoso. Aunque tengas esa guerra de la carne y el espíritu, ahí es donde empieza todo, que empiezan las dudas, empieza todo aquí, antes de que salga cualquier cosa de tu boca. Sabiendo esto, restaura, renueva tu mente, renuévala. No importa los deseos de la carne. Sabiendo esto, ¿sabes qué, Señor? Señor, tú eres digno. Yo le dije algo y yo le di ¿cómo se dice? Un challenge, una meta. ¿Sí? Meta. Pues confrontar a mi esposa y a mi hija con una cosa. Y se los dije en esta manera y quiero animar a todos en lo que le dije a mi esposa y a mi hija. Le dije, ustedes hablan demasiado. Y no diciendo que no podemos hablar de cosas. Pero las cosas que hablamos distinguen lo que hay en nosotros. La palabra nos enseña sobre la mujer, dice que debe de hablar en amor y en santidad, así como ella se viene a ser una mujer santa. Eso es también a los hombres, porque está hablando cuando habla de la mujer, habla de la iglesia. Somos nosotros. Cuando hablamos de saber cómo hablar las palabras de gracia, hablamos en victoria. Yo no soy mujer, pero vivo con ella y he vivido con todas mis hermanas y mi mamá. Empiezan las hormonas. ¿Cierto o no?
Las hormonas y los fastidios, y que ya me cansaste, y que esto, y que empieza todo. No. La mujer debe de ser piadosa. El hombre debe de ser un hombre, como dijo el pastor, fuerte. Imagínate un efeminado. Ay, no sé cómo le voy a hacer. No, agárrese de Dios. Agárrese, mujer de Dios, cuando hable algo y le habla a sus hijos, cuando corrija a sus hijos. Yo cuando los corrijo en el nombre de Jesús. Yo les he contado que a mi hijo, el menor, querían ponerle, oh no, este niño tiene autismo, la sangre de Cristo. Quieren decirle, ay mira, y que esto y que el otro, quieren hablarle. Dijo, no, yo reprendo toda artimaña del enemigo, porque mis hijos van a ser hombres. Yo sé lo que el enemigo quiere sobre mis hijos. Mira, aquí me voy a afincar en la roca que es Cristo, y yo voy a hablar las palabras que están escritas de mi Dios, que es todopoderoso. Firme, constante, fuerte, dejando el pasado y yéndome a la perfección. Porque juntamente yo fui crucificado con Él. Mis pecados ya fueron pagados en la cruz del Calvario. Ahora vámonos a la perfección. Ahora vamos a vivir una vida santa. Que venga lo que venga, en las buenas y en las malas, en las angustias. Yo sé que mi Dios, le dijo David, si yo hago mi cama en el infierno, en el Hades, yo sé que tú estás allí. Si viene la angustia de para el dinero, cómo le hacemos para esto, cómo le hacemos, aunque venga todo eso, yo sé que mi Dios va a estar allí. Allí, mi hermano, debemos nosotros de habitar y vivir sabiendo. Can we all say it together? Vamos a decir, knowing this, please. Knowing this. And no matter what happens, knowing this. Las inseguridades que vienen, y el enemigo y la carne y el espíritu. Knowing this. Make your calling and election sure. Te lo digo porque yo me lo tengo que decir cada mañana. Estos últimos 3 días allá andaba, y que la carne quería bien, estaba pero pesada la carne. Pero yo dije, no. El Señor poniéndome esta palabra, knowing, sabiendo, hijo mío. Sabiendo. Dije, Señor, estas cosas se quieren abundar en mi carne. Dije, sabiendo esto, que ya están muertos esas cosas, Señor, en mí. Sabiendo, recuerda lo que te dije cuando te saqué de la inmundicia. Hay vida y muerte en el poder de la lengua. Él me estaba enseñando cómo ser hombre. Cómo amar como hombre, como Él amó. Muchos de nosotros no hemos visto tal amor así. Pero fue por el Señor que yo he visto su gloria, he visto su amor. Su amor por mí. Me dio esposa, me dio hijos, me dio hijas. He visto y veo su gloria. Por eso le sirvo. Por eso me entrego. Por eso le aplaudo, por eso le canto, porque Él me ha redimido. ¿O acaso dice la palabra, su mano es tan corta que no puede redimir, que no puede librar? Por eso mandó a su único hijo, para que te acuerdes que Él fue azotado por tus pecados, para que tú ahora te acuerdes sabiendo esto. Dice allí en el verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Sea destruido, así como Él fue destruido en la cruz del Calvario. La carne se quedó en la cruz del Calvario. Ahora vámonos a la perfección. Vámonos a ser convertidos en este ayuno que viene. Vámonos a ¿cómo se llama? A firmarnos delante de Dios para decirle a Cotula
Que aquí hay una lámpara y un altar delante de Dios donde hay sanidad, donde hay liberación, donde hay restauración, donde hay poder de gloria, donde hay poder del Espíritu Santo. Para que Dios pueda restaurar todo lo que el enemigo vino a engañar. Para que no nomás el pueblo de Cotula, pero de San Antonio se salve. Un aplauso al Señor que se merece toda la gloria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre. Déjanos saber, Señor, y entender y recibir esta palabra en vuestros corazones, Señor, para que se penetre a vuestros corazones y vuestro ser, Señor, para decir como David dijo, para decirle a los pecadores y transgresores de sus pecados, para que tú, Señor, alinees este ministerio para que tú, Señor, seas glorificado. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor, por tu sacrificio, pero más que nada la resurrección de ese sacrificio. Por ese poder que tú nos has dado, Señor, de hablar tus palabras. Te lo pedimos y te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén. Amén.